Cneo Pompeyo Magno era hijo de Estrabón, un general de gran éxito que murió al ser alcanzado por un rayo. Era tan odiado que muchos colmaron de insultos su cuerpo mientras era trasladado a la pira funeraria. A la muerte de su padre, el joven Pompeyo fue juzgado por robo de propiedad pública, principalmente por objetos robados por uno de los libertos de su padre, pero después fue absuelto. La casa de Pompeyo en Roma fue pronto saqueada debido a la impopularidad de Estrabón y se presentaron cargos contra el joven Cneo por malversar el botín capturado en Asculum, por lo que Papiro Carbón actuó como defensor del muchacho, pero más tarde lo asesina en la isla de Cósira. De ahí fue apodado como el adolescente carnicero. También dirigió a los soldados locales contra las fuerzas rebeldes de Carrina, Clelio y Bruto, y más tarde contra la del cónsul Escipión. Los brillantes éxitos de Pompeyo le granjearon el respeto del propio Sila, y el joven fue enviado a la Galia, donde obtuvo repetidas victorias. De esta forma, Sila lo recompensó haciéndolo casar con su hijastra Emilia. Sin embargo, para ello Pompeyo tuvo que divorciarse de su primera esposa, Antistia, que había perdido recientemente a sus padres, y Emilia se encontraba en la última fase del embarazo de su anterior marido, mientras que Antistia fue repudiada de un modo deshonroso y sin piedad, tanto más cuanto que hacía poco que se había visto privada de su padre a causa de su marido, ya que Antistio fue degollado en el Senado porque se lo consideraba partidario de Sila a causa de Pompeyo. La madre de Antistia, ante tales desgracias, abandonó la vida por propia voluntad, de manera que este triste suceso se unió a la tragedia del nuevo matrimonio, a la que, por cierto, se sumó el hecho de que poco más tarde Emilia murió durante el parto en la casa de Pompeyo. Después Pompeyo es enviado con una gran fuerza para abordar los problemas en Sicilia y el norte de África. Esta tarea tuvo éxito y capturó a Papirio Carbón, y en lugar de ejecutarlo inmediatamente, Pompeyo insistió en un juicio formal, aunque el resultado fue solo una breve suspensión de su ejecución. Pompeyo derrotó al gran ejército de Cneo Domicio en condiciones meteorológicas muy adversas y luego invadió y sometió Numidia. Cuando el tirano Sila ordenó a Pompeyo que regresara a Roma, él y su ejército desconfiaron de su mando y Sila se enteró inicialmente que estaban en rebelión. Cuando se enteró de la verdad, Sila recompensó a Pompeyo con el nombre de Magno, es decir, el Grande, y lo envió a España como procónsul. Sin embargo, rechazó la petición de Pompeyo sobre un triunfo, diciéndole que solo un cónsul o un pretor tenía derecho a eso y que Pompeyo ni siquiera tenía la edad suficiente para ser senador. Sila entonces cedió y Pompeyo vino a celebrar su primer triunfo, y al hacerlo, intentó ingresar con 4 elefantes, pero debido a que la puerta era muy estrecha, se vio obligado a utilizar caballos. Luego Sila se sintió molesto por el rápido ascenso de Pompeyo a la fama. Esto es debido a que la ley solo concedía tal honor a un cónsul o pretor y a ningún otro, y además Pompeyo no formaba parte del Senado. Pero Pompeyo, con sutileza, le pidió a Sila que comprendiese que la mayoría adora más al sol cuando sale que cuando se pone. Esto es en alusión a que su poder crecía mientras que el de Sila disminuía y se apagaba. Sila no oyó bien estas palabras, y al ver las caras y los gestos de asombro de quienes lo escuchaban, les preguntó qué era lo que había dicho, y cuando lo supo y admirado ante tal atrevimiento de Pompeyo, muchos se disgustaron y se molestaron. Luego Pompeyo se ganó el favor de los populares permaneciendo en el orden ecuestre y no ingresando en el orden senatorial, como hubiera sido lógico después de conseguir el triunfo. Además, lo realmente magnífico era, más bien, que triunfase sin haber sido nunca senador, y a Sila le fastidiaba ver
hasta qué punto ascendía la gloria y el poder de Pompeyo, aunque por escrúpulos no impedía su ascenso y se mantenía en silencio. Después Pompeyo apoyó firmemente a Lépido en las elecciones para cónsul, lo que le ayudó a asegurar el éxito. Y una vez que fallece Sila, Lépido asume los poderes como tirano, y Pompeyo es nombrado general de un ejército para proceder contra el mismo Lépido, el cual es expulsado de Italia y muere poco después en el exilio en la isla de Cerdeña. Luego lleva sus fuerzas a sitiar a Marco Junio Bruto en la Galia, el cual es asesinado por Geminio, que había sido enviado por Pompeyo. En España fue como procónsul, donde volvió a obtener una brillante victoria, aunque estuvo a punto de perder una batalla junto al río Sucro, donde resultó levemente herido y le cortó la mano a su oponente. Pompeyo había financiado gran parte de esta batalla con su propio bolsillo, por lo que solicitó la aprobación del Senado para obtener dinero público. Al final de esta campaña en España, Pompeyo había destruido los ejércitos de Perpegna y cuando capturó a su enemigo, también lo hizo ejecutar. Al momento de regresar a Roma, la ciudad se encontraba en medio de una guerra servil, cuyos rebeldes estaban liderados por Espartaco. Marcos Craso puso fin a esta guerra, pero de algún modo Pompeyo recibió el crédito y fue recompensado como un segundo triunfo y nombrado cónsul. Tiempo después, Roma se veía cada vez más afectada por los piratas en el mar, que no solo atacaban sus barcos, sino también sus numerosos puertos y colonias. Pompeyo recibió el mando de una gran flota para hacer frente a este problema, y la dispersó para acabar con los piratas en menos de 3 meses. Los más poderosos de ellos habían escondido a sus familias en las aldeas fortificadas en los montes Tauro, y ellos mismos fueron llevados al mar para esperar el ataque de Pompeyo. Allí, los piratas fueron derrotados rotundamente. Como resultado, Roma dio a Pompeyo lo que casi equivalía a un poder absoluto de mando, colocándolo en una posición similar a la que tenía Sila. Esto provocó rápidamente un conflicto entre Pompeyo y Lúculo, pero decide ir contra el rey Mitrídates, cuyo enorme ejército impidió cualquier plan de ataque directo. Pompeyo finalmente se acercó a las fuerzas enemigas cerca del río Éufrates, donde sus oficiales más experimentados lo instaron a avanzar de inmediato, mientras aún estaba oscuro. Esto dio sus frutos para los romanos, ya que la luz de la luna confundió a la infantería enemiga, que calculó mal el vuelo de las jabalinas. Mitrídates fue derrotado rotundamente, aunque él mismo logró escapar junto con su ejército sobre Tigranés, pero luego Pompeyo se entera de la muerte de este rey en Siria. Según Plutarco, gracias a las conquistas de Pompeyo, los ingresos fiscales del tesoro de Roma se duplicaron con creces. Una vez que regresa a Roma, Pompeyo se entera que César había obtenido el primer consulado, lo cual fue la oportunidad para unirse a él y casarse con Julia, la hija de César, que había estado comprometida con el hijo de Sila. La situación política se volvió compleja e intensa, y terminó con Pompeyo siendo designado responsable de la administración y gestión de los vitales suministros de grano en Roma. Y mientras estaba ocupado asegurando un excelente récord de grano, César alcanzó la grandeza con sus guerras de las Galias. Por otra parte, la joven esposa de Pompeyo, Julia, murió tras dar a luz, y Craso murió en Partia, lo que abrió el camino a una lucha de poder entre César y Pompeyo. Llegó a Roma la noticia de que César marchaba sobre la ciudad desde la Galia con todas sus fuerzas, por lo que el Senado pidió a Pompeyo que reuniera a su ejército para defenderla. Así que cuando Pompeyo respondió débilmente, la gente comenzó a abandonar la ciudad por miedo a lo que haría César cuando llegara. Los cónsules y Pompeyo huyeron, y unos días después, César entró en Roma con fuerzas mucho más pequeñas de las que se habían esperado. En 60 días, César se había convertido en dueño de toda Italia,
sin derramar sangre, pero aún quería ir en persecución de Pompeyo. Pompeyo reunió una gran armada y un gran ejército del que tomó el mando, aunque para entonces ya tenía 58 años. César propuso que ambos se encontraran y desmantelaran sus ejércitos y regresaran juntos a Italia, pero Pompeyo consideró que esto no era más que una trampa y procedió a luchar en la llanura de Farsalia. Después de una reñida contienda, César logró derrotar a la infantería de Pompeyo y consiguió la victoria general. Pompeyo huyó al valle de Tempe, desde donde descendió a la costa. Al amanecer del día siguiente, Pompeyo subió a un barco, del que fue rescatado por un navío más grande. Este navegó hasta Mitilene, donde lo esperaba su esposa Cornelia y su hijo. Pero al llegar cerca de Egipto, 3 de sus compañeros lo mataron con sus espadas y puñales. Luego fue decapitado y su cuerpo arrojado al mar. Por supuesto, César llegó a Egipto más tarde. Se alejó del hombre de que le trajo la cabeza de Pompeyo. Lloró cuando le dieron el anillo con el sello de Pompeyo y ordenó que los asesinos de su amigo fueran ejecutados. Son muchos los datos biográficos de Agesilao y de Pompeyo que justifican su emparejamiento. Abundan, en efecto, los puntos de contacto entre ambos personajes. En lo que se refiere a sus acciones, los dos comenzaron su carrera política y militar bajo la protección de un gran hombre, con el que terminaron entrando en conflicto. Los dos destacaron por su pericia en el campo de batalla. Los dos conquistaron Asia. Los dos murieron en Egipto. Pero por encima de todos estos detalles, lo que más le interesa a Plutarco es describir sus carreras descendentes, es decir, la decadencia de dos hombres que han llegado a lo más alto y que, por razones distintas en cada uno de ellos, lo han perdido todo. Aquí reside sin duda la conexión íntima entre estas dos figuras y la idea que confiere unidad a esta pareja de vidas paralelas.